Sobre la cara lateral de un prisma de vidrio de índice de refracción 1,4 y ángulo en el vértice 50 grados, aquí tenemos las dos caras laterales del prisma, la de entrada de la luz y la de salida de la luz, y este es el ángulo en el vértice, que también se conoce con el nombre de ángulo de refringencia del prisma. Lo representamos por la letra A mayúscula y en nuestro caso mide 50 grados. Incide un rayo de luz monocromática, una única frecuencia, un único color, una única longitud de onda, con un ángulo de 20 grados, es decir, el ángulo de incidencia del rayo incidente en la cara de entrada al prisma es de 20 grados. Para representarlo, elegimos el punto de incidencia y teniendo en cuenta que la normal forma 90 grados con la cara lateral del prisma, podemos dibujar esta normal. Ahora medimos 20 grados desde la normal, conviene hacerlo por la parte de abajo porque si lo hiciésemos por la parte de arriba la figura se complica mucho. Elegimos el ángulo de 20 grados y aquí tenemos nuestro rayo incidente en ese punto número 1. Si el prisma se encuentra en el aire, hay aire rodeando al prisma, hemos de determinar en el apartado A el ángulo de desviación sufrido por el rayo y para eso debemos seguir el camino del rayo desde antes de entrar al prisma hasta salir de él. En este primer punto, nuestro rayo va a penetrar en el vidrio y como es luz, se va a frenar. Sabemos que entonces, cuando los rayos se frenan al penetrar en otro medio, se van a desviar alejándose de la superficie de separación, así que en nuestro caso se va a desviar en sentido horario un ángulo a que vamos a llamar desviación 1, delta 1. Para poder ver cuánto, seguimos la ley de Snell, que es la que rige la refracción. En este punto número 1, la ley de Snell es seno del ángulo de incidencia 1 entre el seno del ángulo de refracción 1, que es el que buscamos, es igual al cociente de las velocidades de fase. En el lado de la derecha, en el numerador, velocidad de fase en el medio donde está I sub 1, es decir, el aire, que podemos aproximar a la velocidad de la luz en el vacío C, y en el denominador, la velocidad de la luz en el medio donde está R1, que es el prisma. A la derecha, en la igualdad, tenemos entonces C dividido entre la velocidad de la luz en el prisma, que es la definición del índice de refracción del prisma. Para encontrar R1, pasamos este seno de R1 a la derecha multiplicando, el índice de refracción se viene a la izquierda dividiendo el seno de I1 y hacemos el arcoseno. Así que R1 será el arcoseno del seno de I1, 20 grados, entre el índice de refracción del prisma, que es 1,4. Con la calculadora en modo grado sexagesimal obtenemos un R1 de 14,14 grados. Este es el R1. Nuestro rayo ahora irá en línea recta desde el punto número 1 hasta el punto número 2 y en el punto número 2 intentará salir al aire. Habrá una segunda refracción y para gestionarla en el punto número 2 lo que hacemos es trazar la normal y este será el ángulo de incidencia en ese punto número 2 que debemos conocer para poder resolver la refracción. Para obtenerlo vamos a considerar el triángulo formado por el vértice del prisma y los puntos de entrada 1 y de salida de la luz 2. Y vamos a tener en cuenta que la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo siempre es 180 grados. En el punto número 1, desde la cara hasta la normal hay 90 grados, así que si a esos 90 grados le restamos este ángulo que no es otro que R1, obtenemos el ángulo inferior izquierdo de nuestro triángulo, 90 grados menos R1. En el punto número 2, desde la cara lateral del prisma hasta la normal hay 90 grados, así que si le restamos este I sub 2, obtenemos el ángulo inferior derecho de nuestro triángulo, 90 grados menos I2. Y el tercer ángulo involucrado es el del vértice, que es A. La suma de los tres es 180 grados, y como 90 más 90 es 180, si además pasamos este R1 negativo a la derecha pasa positivo, este I2 restando pasa a la derecha sumando, obtenemos una relación que se cumple en todos los prismas, y es que el ángulo en el vértice es la suma del ángulo de refracción a la entrada más el ángulo de incidencia a la salida. Si pasamos este R1 a la izquierda restando A, obtenemos I2, que será A, 50 grados, menos R1, 14,14 grados, 35,86 grados. Ya tenemos este ángulo I sub 2 y podemos resolver la refracción en el punto 2. La ley de Snell en este punto 2 será
Seno del ángulo de incidencia, ahora I sub 2, entre el seno del ángulo de refracción, que es R2 ahora, cociente de las velocidades de fase. En el numerador, velocidad de la luz donde está el ángulo I sub 2, que esta vez es el prisma, y en el denominador, velocidad de la luz donde estará el ángulo R2, que esta vez es el aire. Así, en el miembro de la derecha lo que tenemos es el inverso del índice de refracción del prisma. Para encontrar R2 pasamos este seno de R2 a la derecha multiplicando, el índice de refracción pasa multiplicando al seno de I2 a la izquierda y hacemos el arcoseno. Así R2 será el arcoseno del índice de refracción, que es 1,4, por el seno de I sub 2, que es 35,86, y son 55,10 grados. Para dibujarlo, tenemos en cuenta que esta vez nuestro rayo ha pasado desde el vidrio hacia el aire y por tanto se ha acelerado. Y sabemos que los rayos, cuando se aceleran, en lugar de continuar con la dirección que traían, se desvían acercándose a la superficie de separación. Vemos que también esa desviación es en sentido horario y la vamos a llamar delta 2. La desviación total será comparar la dirección que tenía nuestro rayo sin estar el prisma con la que ha tenido realmente por estar el prisma. Y la podemos obtener sumando las dos desviaciones individuales, puesto que ambas son en el mismo sentido. Para obtener cada una de esas desviaciones individuales vamos a utilizar la propiedad de que si dos rectas se cortan, este ángulo y este ángulo son iguales. Vamos a empezar aplicándola a esta dirección y a esta dirección. De manera que si el ángulo aquí es I sub 1, este ángulo desde aquí hasta aquí también será I sub 1. Y si a ese I sub 1 le restamos este R1, obtenemos la primera desviación, I1 menos R1. En el punto 2 vamos a hacer algo similar. Vamos a comparar esta dirección con esta dirección. Así que si este es el ángulo I sub 2, desde aquí hasta aquí también tenemos el ángulo I sub 2. Por tanto, si a R2, que va desde aquí hasta aquí, le restamos el I sub 2, obtenemos la segunda desviación, R2 menos I sub 2. Sustituimos los valores y así tenemos I sub 1, 20 grados, R1, 14,14, R2, 55,10 e I sub 2, 35,86. Es interesante darse cuenta de que en cada una de las desviaciones la resta es del ángulo más grande menos el ángulo más pequeño. La primera desviación será entonces 20 menos 14,14, que son 5,86 grados, y la segunda desviación 55,10 menos 35,86, que son 19,24. Al ser ambas en el mismo sentido, las sumamos y obtenemos una desviación total de 25,1 grados en sentido horario. Para terminar, en el apartado B, se nos pide calcular el ángulo de desviación mínima que corresponde a este prisma. Resulta que para distintos ángulos de incidencia, I sub 1, obtenemos distintos ángulos de desviación, la delta que hemos calculado antes. Y hay un ángulo, I sub 1, para el cual esa desviación resulta mínima. Debemos conocer el hecho de que la mínima desviación se produce cuando las caras laterales del prisma y el rayo por su interior forman un triángulo isósceles. Es decir, el triángulo formado por las dos caras laterales del prisma y el rayo yendo por su interior es isósceles y por tanto será simétrico todo respecto a esta línea. Como este ángulo es igual que este, entonces tendrá que suceder que este de aquí, que es R1, deberá ser igual a este de aquí, que es I sub 2. Pero antes hemos visto que en todos los prismas el ángulo en el vértice es la suma de I2 más R1. Si ahora tenemos en cuenta que R1 se puede poner como I2, el ángulo en el vértice en este caso será 2 veces I sub 2. Así que si el 2 lo pasamos dividiendo el ángulo en el vértice, obtenemos I sub 2. 50 grados entre 2, 25 grados es I sub 2, que también coincide con R1. Este de aquí y este de aquí son 25 grados. Conocer estos dos ángulos nos permite resolver las refracciones. En el punto número 1 ya hemos visto que la ley de Snell es que el seno de I1 entre el seno de R1 es el índice de refracción del prisma. Así que podemos encontrar I1, pasamos seno de R1 multiplicando el índice de refracción del prisma y hacemos el arcoseno. Así nos queda que I1 será el arcoseno del índice de refracción del prisma, 1,4, por el seno del ángulo R1,
que es 25 grados, resultando un I sub 1 de 36,27 grados. En cuanto a la segunda refracción, procedemos de manera similar. La ecuación hemos visto antes que es seno de I2 entre el seno de R2 es el inverso del índice de refracción del prisma, y como aquí lo que conocemos es I2, podemos encontrar R2. Este seno de R2 pasa a la derecha multiplicando, el índice de refracción viene a multiplicar al seno de I2, así que R2 será el arcoseno del índice de refracción del prisma por el seno de I2, pero nos damos cuenta que como R1 e I2 son iguales, es exactamente el mismo cálculo de antes, no hace falta que lo repitamos. R2 es 36,27 grados, es decir, todo esto, como ya habíamos dicho, es totalmente simétrico respecto a la línea vertical, y 1 vale lo mismo que R2. Aplicamos la expresión para calcular la desviación, pero en este caso, y ya hemos visto que delta 1 es I1 menos R1, 36,27 menos 25, y delta 2 es R2 menos I2, también 36,27 menos 25, es decir, las dos desviaciones ahora son idénticas, cada una de ellas son 11,27 grados, así que la desviación total, que es la desviación mínima que se puede obtener con este prisma, es de 22,54 grados y se obtiene para un ángulo de incidencia I sub 1 de 36,27 grados.